Mis queridos hermanos, es un gusto y una tremenda alegría estar nuevamente con todos ustedes para compartir la palabra de Dios. Hola hermano, ¿cómo Hola estás? hermana, estamos aquí muy felices de compartir la palabra de Dios. Y también agradecemos a todos los que nos escriben, siempre un poco tímidos porque nos envían mensajes por privado, pero bueno, aquí estamos siempre para compartir y para traer siempre los mensajes de nuestro Señor. Días atrás habíamos compartido con ustedes una profecía del Señor que nos había anunciado que dirán que encontraron supuestos documentos que acrediten que Jesús es hijo de un tal Pantera soldado romano. Y de ese tema hoy queremos hablar. Muy bien, un poco raro, ¿no, hermano? Siendo que si es cierto, cosa que no lo es, pero digámosle, en aquel entonces era de público conocimiento, y de todos lo sabemos, lo que leemos siempre historia, que los romanos hacían constantes censos, que siempre tenían el registro de todas las personas, y es más, era algo obligatorio, hermano. Asimismo, los censos y los registros no eran cosa secreta, eran cosas públicas y eran de público conocimiento. Si es cierto que este tal Pantera hubiera reconocido como hijo a Jesús y a su otro hermano gemelo, entonces todos se hubieran dado cuenta de que María era una mujer adúltera y por supuesto la pena para el adulterio era ser apedreada. Así es, hermano. Así que, como siempre lo hacemos aquí en este canal, cotejamos el mensaje que el Señor nos da a través de profecías con lo que dice la palabra de Dios. Y para estar atentos, hermano, ¿qué te parece, hermano, entonces si comenzamos la enseñanza? Bueno, vamos a ver cómo eran los censos en aquel entonces. Repetimos, era una sociedad muy pequeña donde todos se conocían y Sí, todos debían censarse en el lugar donde nacieron, de manera que la gente se censaba donde la gente le conocía a una así mismo. persona, porque todos se conocían en esa localidad. Bueno, Exacto. vamos a ver qué dice Lucas, Ok, bueno, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vamos a ver qué dice. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. si era cierto esto que están queriendo promocionar, no hubiese sido de público conocimiento porque era una sociedad muy pequeña. Por supuesto, le hubieran dicho ya sea a Pantera, le hubieran dicho, oye, este hijo es de José, o a José le hubieran, oye, este hijo de Pantera, se hubiera enterado toda la comunidad y se hubiera armado un escándalo y María hubiera sido apedreada. Pero veamos qué dice Lucas. Ok. Capítulo 2, versículo 22 al 23. Vamos a ver, vamos a ir investigando. Muy bien, vamos entonces. Lucas 2, capítulo 22 y 23. Ok. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Aquí vemos que
cuando una persona se iba a reconocer a su hijo, a censarlo o a consagrarlo como su primogénito, debía ir con el hijo. Así mismo. Y debía ir con la esposa. Aquí vimos en el capítulo anterior que José se fue con María. Entonces ese tal pantera debió haber ido con María. Él no podía ir solo sin la criatura a mencionar: oigan, he tenido 2 gemelos. No están conmigo ni tampoco la esposa, pero yo vengo a registrarlos como hijo mío. No, eso no se podía hacer. Debía haber ido María con el tal pantera y debía haber ido con los gemelos. Pero acá vemos que eso era imposible. Y estamos leyendo no solamente la palabra de Dios, estamos viendo también aspectos históricos que demuestran que todo es mentira. Así mismo. Y cómo se nota como que tirado un poco de los pelos el querer imponer una mentira solamente para atraer al falso Mesías, ¿no? Claro, todo es para desacreditar a Jesús, para decir que su madre era una gran adúltera y prostituta, porque eso es lo que te van a decir, hermano. Y una cosa importante también, para que compartas un poco con nosotros, a Jesús siempre le llamaban maestro. Claro, debió haber sido de público conocimiento si realmente Pantera lo reconoció, como efectivamente van a encontrar supuestos documentos, pero miren algo, eso es imposible, porque de ser cierto que era hijo de adulterio, jamás los fariseos, que odiaban a Jesús, odiaban muchísimo y buscaban en qué podían hacerlo caer. Vamos a ver qué dice la Biblia. Okay. Lucas, capítulo 11, versículo 43 al 45. Bien. Pobres de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Pobres de ustedes, porque son como esas tumbas que apenas se notan. Uno no se da cuenta sino cuando ya las ha pisado. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, al hablar así, nos ofendes también a nosotros. Ellos le decían a Jesús maestro. ¿Podrían ellos decirle a un hijo de adulterio, a un hijo de una prostituta, decirle maestro? Y mucho menos los fariseos. Por favor, ellos odiaban a Jesús. ¿Podrían llamarlo maestro? Jamás. Muy bien. Y también otra cosa, ¿no? Siempre buscaban pretextos para condenar a Jesús. ¿Por qué no veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de estas acusaciones? Porque nunca en ninguna parte de la Biblia aparece que lo hayan acusado de ser hijo de adulterio. Claro. Vamos a ver qué es lo que pasaba ya en la Biblia y también históricamente qué es lo que pasó, para que no se dejen engañar. Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 17. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos, junto con algunos partidarios de Herodes, a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Aquí vemos que, como siempre, le dicen maestro. Maestro, así mismo. Le dicen maestro, esa dignidad no se le daba a cualquiera. Era a pocas personas que se le da la dignidad de decirle maestro. Y es más, aquí vemos cómo le odiaban a Jesús y buscaban la forma de hacerlo caer. Sí, así mismo. No hubiera sido más fácil decirle: oye, tú eres hijo de una prostituta, no vengas a enseñarnos, a pretender ser un maestro. Hubiera sido fácil. Y por último, hermano, seamos un poco sabios y leamos atentamente la palabra de Dios. ¿Bajo qué cargo fue condenado Jesús? Esa es la pregunta.
Bueno, vamos a ver, los sumos sacerdotes querían matar a Jesús y entre ellos estuvieron buscando la forma. Veamos cómo pasó esto. Ok. Mateo 26, 59. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon: este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Miren en qué terminaron. En vez de encontrarlo más fácil, acusarlo de hijo de prostituta, le dicen: tú has dicho que reconstruyas el templo. Así mismo. Ellos ni les pasó jamás por la cabeza intentar desacreditarlo diciendo que es hijo de prostituta, como dicen los judíos. Y aquí vemos Actualmente, entonces, los judíos actualmente, no de antes. Y como vemos entonces aquí, claramente está escrito lo que Dios dejó para todos nosotros y esa es la palabra de Dios. Y yo le creo a Dios. Así que hermanos, cuando quieran venir a engañarte diciéndote que encontraron documentos en excavaciones que dicen que Jesús es hijo de un tal Pantera, aferrate a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y el único y verdadero Mesías, Hijo de Dios Altísimo, es el Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano, ha sido un gusto nuevamente estar contigo, aprender un poquito más. Queridos hermanos, estemos atentos, fortalecidos en la palabra de Dios. Elevemos siempre una plegaria por todo el mundo, por todas las situaciones y sobre todo a permanecer firmes en la única iglesia de Cristo. Paz y bien.